Señora catedrática, en esta oportunidad vamos a presentar el ensayo argumentativo de Fábula Salvaje de César Vallejo, una de las obras más emblemáticas de nuestro querido y recordado autor César Vallejo. Este es un poema que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, ofreciéndonos una profunda reflexión sobre la condición humana, la identidad y la lucha social. Esta obra nos mostrará a través de su lenguaje innovador y su contenido crítico que Vallejo no solo desafía las convenciones literarias de su época, sino que también da voz a los oprimidos y los marginados. Esta obra nos adentrará en una mente de Balta. Este es un campesino atormentado por visiones inquietantes que se apoderan de él. Tras romper un espejo, sería un acto que refleja su identidad fracturada. Se suma a esto su reacción o su relación con Adelaida, su esposa, que se ve marcada por las expectativas tradicionales de género, donde él es el proveedor y ella la dedicada al hogar. En el desarrollo de la historia, confusión y los celos consumen a Balta, alejándose emocionalmente de Adelaida y aumentando su angustia. Esta historia se enriquece con elementos de la cultura andina, simbolismo espiritual y un ambiente rural opresivo que envuelve a los personajes. Esta nos confronta con la tensión entre las viejas costumbres y la búsqueda de la propia identidad. Dentro de las visiones de Balta y su ruptura con Adelaida, que reflejan la presión que siente y la lucha entre la tradición y la individualidad de cada persona al intentar encajar en los roles de género que la sociedad le impone, creando un entorno opresivo. En este sentido, la lucha de la identidad personal frente a las tradiciones opresivas revela el sufrimiento causado por los rígidos roles de género en una comunidad rural. Con este ensayo tenemos como objetivo lograr la identidad de género. Esto se manifiesta a través de la representación de las dinámicas de género y la crítica a la violencia patriarcal en el cuento Fábula Salvaje de César Vallejo. A continuación, se detallarán los argumentos que expliquen y sustenten el punto de vista planteado. De violencia de género y roles patriarcales en la obra La Fábula Salvaje. ¿Sí? Bueno, como se darán cuenta, en esta obra nos relata cómo el estado mental deteriorado del protagonista, en este caso Balta, está alimentado por un entorno patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que más que todo tiene en mente toda la opresión que se le da hacia la mujer, ¿no? Bueno, en este relato se evidencia un final trágico, lamentablemente, ¿no? Se ve la violencia que se ejerce sobre Adelaida, la esposa de Balta, ¿sí? En donde se relata la opresión que sufren las mujeres bajo sistemas patriarcales, no solo en la historia de ellos, sino lo que se vivió, ¿no? En este caso, pues, los hombres que eran violentos y ejercían su poder hacia las mujeres, ¿no? O, bueno, en este caso hacia sus esposas. Como se darán cuenta, estas dinámicas pueden llevar a consecuencias fatales, ¿sí? En un contexto donde la igualdad de género aún es, ¿cómo explicarlos? Aún no se puede como que erradicar por completo esta igualdad de género, ¿no? Aún en Perú no es una realidad porque igual se evidencian muchos casos de violencia hacia la mujer, de machismo, y es un tema ya de que la sociedad tiene este concepto aquí y es muy difícil de poder cambiarlo, pero no imposible, ¿sí? Entonces Vallejo nos relata un poquito en esta historia sobre toda la opresión que viven las mujeres, ¿no? No solo en esta época actual, sino anteriormente, ¿no? Como se evidencia en el relato. Bueno, ¿qué más les puedo decir aquí? Balta, bueno, y su proyección de normas patriarcales en su esposa Adelaida, ¿sí?
se evidencia lo que es el conflicto, ¿sí? Y una manifestación de masculinidad en el contexto de una modernidad neocolonial. Sobre el conflicto interno entre tradiciones culturales. En Fabla Salvaje de César Vallejo, el conflicto interno de los personajes va más allá de la realidad y la representación de antiguas tradiciones culturales. La novela plantea una reflexión profunda sobre la identidad personal, el poder y las transformaciones sociales. Según el análisis de Muñoz 2021, el personaje de Balta simboliza una crisis en el modelo del hombre tradicional, quien no logra adaptarse al nuevo orden que impone distintas formas de masculinidad. Esta tensión genera un desequilibrio social que se manifiesta en actos de violencia, especialmente con su esposa como Adelaida, maltratos o quizá un poco de violencia verbal. Adelaida encarna a la mujer relegada al ámbito doméstico, sin posibilidades de autorrealización, lo cual evidencia la desigualdad histórica del género. La violencia hacia ella no es un hecho aislado, sino una expresión de una sociedad que impone cambios sin atender las condiciones locales ni las estructuras culturales vigentes. No obstante, en la actualidad se observan avances significativos. Las mujeres han ganado mayor autonomía, participan activamente en distintos ámbitos y luchan por una equidad real más equilibrada. Esto refleja una transformación progresiva hacia una sociedad más justa e igualitaria en el tema de lo que son igualdad de géneros. Balta en la zona rural. La obra literaria Fabla Salvaje explora los conflictos emocionales y culturales que enfrenta Balta. Un campesino en su entorno rural, la narrativa se sumerge en la lucha interna, marcada por los miedos, visiones y celos, que impactan directamente su relación con su amada esposa Adelaida. Adelaida era una mujer religiosa, encantadora, que le apoyaba en todo a su esposo. Además de ello, Adelaida le ayudaba en las labores de las chacras, con los animales. Era una mujer única del campo y la amaba bastante a su esposo. La naturaleza y la cosmovisión incaica actúan como elemento esencial que conectan a los personajes en su entorno y sus dilemas personales, resaltando la profunda influencia del medio ambiente natural y espiritual en la experiencia humana. Según Mendoza, en el 2021, Fabla Salvaje no solo aborda la tensión y la búsqueda de identidad de Balta, sino que también critica los roles de género tradicionales. Un ejemplo, ¿no? La dependencia emocional de Adelaida hacia Balta. Hoy en día se sigue viendo esos casos de la dependencia, ¿no?, del hombre, y eso ya debería de cambiar, ¿no? Lo que hace es limita la autonomía femenina, afectando negativamente su relación en la vida diaria de muchos hogares. Muchas gracias. Bueno, hablamos de Fabla Salvaje, que es su uso innovador del lenguaje. Bueno, Vallejo empleó una mezcla de dialectos, neologismos y recursos poéticos que rompen con las estructuras tradicionales de su época. Esto representa la diversidad cultural y social de nuestro querido Perú. Bueno, Fabla Salvaje. Esto podemos decir que también se rige como una poderosa crítica social. A través de su
imágenes vividas y emotivas, el autor expone el sufrimiento de sus pueblos oprimidos, evidenciando la explotación y el racismo que persisten en la realidad. Con esto Vallejo invita a la reflexión sobre la responsabilidad social y de la necesidad de un cambio estructural de la sociedad. Finalmente, en conclusión, llegamos a una conclusión que Fábula Salvaje de César Vallejo es una obra esencial que a través de su innovación lingüística, su crítica social y exploración de identidad desafía las convenciones literarias y sociales de su época. Bueno, Fábula Salvaje es sin duda un testimonio del poder de la literatura como herramienta de un cambio y transformación social. Esta obra sigue siendo relevante en la actualidad, invitando a los actores a reflexionar sobre la injusticia social y importancia de dar voz a los marginados.